Carla, vamos a saludar inmediatamente con el economista Carlos de la Torre, exministro de Finanzas. Con él vamos a hablar sobre la reforma tributaria del gobierno. ¿Cómo está, economista? Un gusto tenerlo aquí en este espacio. Bienvenido. Jaime, Carla, muy buenos días. Un saludo muy especial a todas y todos quienes nos acompañan en esta mañana. Carla. ¿Cómo está, mi querido economista? Bueno, nos tenemos esta semana que ha pasado que nos levantamos con nuevos proyectos de ley que está enviando el presidente de la República a la Asamblea. Uno de estos pues también habla sobre las reformas tributarias con el objetivo de incentivar la producción económica, la aceleración de empleo pues y tratar de sacar de la crisis a nuestro país. ¿Considera usted que se está tomando las medidas adecuadas para esto? No, para nada. Desgraciadamente, la teoría económica y la práctica por más de un siglo nos indican primero que el diagnóstico es otro. No es un problema que se resuelve con leyes en lo fiscal, en lo laboral y con incentivos a las inversiones, si es que no atendemos a lo que se llama la economía real, a la dinámica del día al día, donde está el consumo, donde está la producción y el empleo que se genera, porque primero hay un consumo, debería haber un consumo que motive producción. Si no está atendiendo para nada ese espacio, en lo fiscal lo que se está es poniendo un parche con algunos elementos que podríamos decir que van en la línea correcta, pero parche nada más. En lo laboral, una regresión en derechos impresionante nos vuelve a la década de 1930, ¿ya? Y en el tema de inversiones, otra vez esa lógica perversa de que supuestamente van a venir las inversiones porque se les quita los impuestos. Así que en definitiva, los resultados, si es que fuese aprobada esta ley tal y como está, no van a ser para nada de beneficio para los ecuatorianos. Mi querido economista, bueno, dentro de la reforma tributaria tenemos que se elimina el IVA para productos de higiene femenina, alcohol, mascarillas, importación de combustibles, alojamiento para extranjeros, bueno, entre otras cosas, así como el RICE y el 2% del impuesto a microempresas. ¿Esto realmente es parte del incentivo económico o cuáles serían las medidas que deberían de tomarse? Porque al fin y al cabo, de pronto, eliminando el IVA en ciertas cosas de higiene o femenina, no vemos una representatividad como para decir que va a ser una reforma que incentiva realmente al consumo, a la producción, más allá de que cómo pedimos consumo si no hay circulante. A ver, el tema tributario viene a ser más bien una cortina, ¿no?, de humo para discutir justamente este tipo de detalles que a la final no tienen ningún impacto macroeconómico, cuando el grueso está en la reforma laboral, en la precarización del trabajo, que ahí sí hay algunos puntos que son pero draconianos, como el artículo 75, que indica claramente que el empleado puede ser despedido, se finaliza el contrato y el empleado bajo ciertas causales de finalización del contrato le tiene que pagar al empleador. Imagínense, en vez de recibir liquidación, le tiene que pagar. ¿Y cuáles son esas causales en las que no media el Ministerio del Trabajo? Si el empleador considera que ha sido inepto el trabajador, considera que el trabajador ha sido indisciplinado, es decir, un montón de cosas subjetivas, el empleado sale y encima le tiene que pagar al empleador. Entonces eso nos da el espíritu de hacia dónde va efectivamente este proyecto de ley, que es a atender una aspiración histórica de los malos empresarios, porque el buen empresario no opera en ese sentido, de estos rentistas que se beneficiaron anteriormente con una remisión tributaria, que este rato no quieren pagar nuevamente impuestos, ahora se les premia generando mecanismos para que el trabajo formal se precarice y ellos puedan explotar a los trabajadores formales actuales, no es para contratar a los trabajadores. Eso es lo que está en el fondo, con algunos adornos del lado tributario, que lo que son es un parche provisional para unas finanzas públicas muy venidas a menos. Bien, mi querido economista, hablemos ahora del aporte que le toca hacer a aquellas personas que tienen un sueldo mayor a $2.000, o perdón, sería a partir de $2.000, ¿no? Que tendrían que mensualmente, si tenemos 2.000, $16, $3.083, $4.137, $5.204, $5.500, $255, $6.500, $373, más o menos ese es el promedio que se ha sacado. Y le pregunto esto porque hay que decirlo con nombre y apellido. En la época del economista Rafael Correa, cuando
sucedieron muchas cosas, entre ellos el terremoto, más allá de las cosas buenas o malas que se hayan hecho. Él también propuso este tipo de aportes y eran muy criticados y juzgados por las élites y por las empresas privadas, pues, ¿no? Y quienes veían desde el otro lado de la ventana eso. Pero vemos ahora a un presidente tomando medidas similares en función de este sentido. ¿Considera usted que este realmente es un aporte a la economía? A ver, vamos por el lado de lo tributario. Si nos dicen, perfecto, los empleados van a pagar un aporte, quienes ganen desde tanto para arriba, asimismo un aporte desde el patrimonio de las personas naturales y un aporte que tendrán que pagar las empresas que han obtenido utilidades superiores a las de años anteriores justamente en el marco de la pandemia. Pero el problema no está ahí, porque en el caso de los empleados, de las personas naturales que tenemos un empleo, también nos eliminan las deducciones del impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir eso? Que quienes ganamos un poquito más de 2,000 somos afortunados, porque también es cierto de ganar un poquito más de $2,000 mensuales. Pero eso es clase media, pues. ¿Qué es lo que va a pasar? De aquí hasta el fin de los tiempos vamos a pagar un impuesto a la renta sustancialmente más alto que el que veníamos pagando. Pero las personas que tienen patrimonios de $500,000 para arriba van a contribuir solo 2021 y 2022. Y las empresas gigantescas de este país solo van a contribuir el año 2021. Se acabó. Es decir, la carga impositiva vuelve a aplicarse fundamentalmente, en este caso, a la clase media, a la que tiene capacidad de consumo. Y ahí es donde viene justamente el direccionamiento opuesto a lo que realmente se debe hacer en una economía que tiene que reactivarse luego de todo lo sucedido con el COVID y desde antes por un mal manejo económico desde el gobierno de Moreno. Estamos dialogando con el economista Carlos de la Torre, ex ministro de Finanzas. Economista, el tema de la contribución para las personas que ganan más de $2,000, ¿cómo se va a dar este tema? Esto es lo que mucha gente está a la expectativa, los que ganan más de $2,000. ¿Y cuánto sería lo que recaudaría el Estado con este impuesto? A ver, lo que recaudaría el Estado resulta que es irrisorio y encima más es negociado con el Fondo Monetario Internacional y, como digo, no atiende las causas estructurales del problema de las finanzas públicas, que quiero empezar por ahí. Las finanzas públicas están muy venidas a menos por una simple razón. Las principales fuentes de ingresos se llaman impuesto al valor agregado, el famoso IVA, y el impuesto a la renta. Si tiene una economía despedazada, en la que nos han quitado ya dinero de los bolsillos a los ecuatorianos, al eliminar los subsidios a los combustibles, al no existir obra pública que genere empleo para la construcción de infraestructura, etcétera, etcétera. Nosotros al consumir menos y las empresas al vender menos y producir menos, es menos recaudación de IVA. Si las empresas quiebran, ya no hay impuesto a la renta, pues. Entonces, ¿qué es lo que están apuntando por este lado? Le vuelven a golpear a quien tiene capacidad de consumo. Y al eliminar o reducir la capacidad de consumo, se está otra vez afectando a las estructuras de la economía y la consecuencia es que se va a recaudar menos. Entonces, con esto de seguirnos sacando dinero del bolsillo, logran resolver el problema unos pocos meses porque no resuelven la estructura. Y más adelante, gastada ya esa plata, otra vez volvemos al problema que la recaudación normal del IVA y del impuesto a la renta están siendo muy bajas y la caja fiscal sigue teniendo unas brechas enormes que no pueden cubrirse por la dinámica de la economía. Correcto. Yo recuerdo al presidente de la República, Guillermo Lasso, cuando no era presidente y cuando se oponía a los impuestos que a veces el expresidente Correa pues tenía que hacerlo para cumplir con lo que él tenía como propuesta. Pero ahora él está haciendo lo mismo que tal vez en algún momento él criticaba. Él criticaba, pero resulta que ahora él no se da cuenta la situación que una vez que es presidente de la República tiene que cumplir con una serie de situaciones y que necesita de impuestos, pero los impuestos no los está dirigiendo a donde tiene que ser este economista, me parece, por mi parte. A ver, te voy a poner esto desde una perspectiva un poco más amplia, ¿no?
¿Qué es lo que está detrás? Porque eso es lo que hay que entender. Hay un problema fiscal que es clarísimo, que lo van a parchar. Pero en definitiva, el grueso de este proyecto de ley está en las medidas laborales. ¿Para qué? Para justamente reducir el costo laboral a estos pseudoempresarios que más bien son rentistas y que puedan obtener utilidades mayores. Inclusive nos manejan un tercer eje. El presidente anunció el tercer eje luego de lo laboral y lo tributario, que son las inversiones. Entonces vamos haciendo una reflexión desde el lado de las inversiones, si es inversión extranjera. A ver, el inversionista pone dinero para sacar ese capital con una rentabilidad, si va a ganar dinero. Y los inversionistas que podrían venir a países como el nuestro, vendrían a colocarse negocios, a colocarse fábricas, a colocar unidades productivas. Pero la idea de producir es que van a vender. Y si el mercado local está deteriorado, los ecuatorianos no tenemos dinero en nuestros bolsillos y no tenemos para consumir, no van a venir empresas de fuera a producir si no van a poder vender aquí adentro. Entonces tendrán que venir las que venden fuera, pues. Pero entonces, ¿cuál es el beneficio? Ya no está el beneficio en poder vender, pues, sino en costos más bajos. ¿Cuáles costos más bajos? Una mano de obra precarizada, que puedan pagar salarios mucho más bajos, que puedan explotarle al trabajador pagándole poco por más horas. Entonces ahí sí se vuelve atractivo el Ecuador, ¿no? Y segundo, si en la parte tributaria les dicen a los nuevos emprendimientos, a las nuevas empresas, que eso está ahí, señores, no van a pagar impuestos por 15 años. Entonces se vuelve lindísimo para los inversionistas, pero no en términos de que la economía ecuatoriana se va a vigorizar, sino en términos de que van a poder explotar al trabajador y no pagarle al fisco lo que le corresponde para que ellos a su vez obtengan pingas ganancias a costa de explotar los recursos humanos del país y los recursos naturales del país. Eso es lo que está detrás. Y para los locales, las empresas locales, incrementar sus utilidades gracias a que ahora sí van a poder explotar al trabajo formal actual. No es que van a contratar nuevos trabajadores. Ahora le van a explotar al trabajo a los empleados actuales, a los que les van a pagar bastante menos y que ahora les resultarían costosos desde su lógica de maximización de la utilidad. Con respecto al tema de la eliminación del ISD, el presidente de la República ha dicho que ese impuesto más vale evita que entre recursos al país. Ahora lo han hecho a las aerolíneas, pero el propósito del gobierno también es eliminar ese impuesto. ¿Hasta qué punto es verdad lo que dice el gobierno de que este impuesto más vale evita el ingreso de capitales frescos? Porque cuando los inversionistas quieren sacar sus recursos no pueden. Bueno, desde que este impuesto se aplica hace más de 10 años, ese fue el discurso de estos rentistas. El impuesto a la salida de divisas no afecta a la inversión extranjera, no afecta a los capitales que entran, porque hay salvedades para ese pago. El inversionista que repatria sus utilidades a su país de origen no paga por ley el impuesto a la salida de divisas. Desde hace más de 10 años no paga impuesto a la salida de divisas el inversionista extranjero. Asimismo, quien contrata un crédito afuera, es decir, vienen recursos financieros desde fuera, para el repago de ese crédito no paga impuesto a la salida de divisas, sino que es fácil cambiar el discurso, mentirnos a los ecuatorianos y satanizar un impuesto que de alguna manera ha permitido sostener a la dolarización porque retiene los dólares en la economía. Pero ni ustedes ni yo nos beneficiamos de una eliminación del impuesto a la salida de divisas, porque ni ustedes en el estudio, ni muchas de las personas que nos escuchan, sacan sus capitales a paraísos fiscales. Pues quien saca esos capitales es quien se beneficia de la eliminación de este impuesto. Y quienes tienen fortunas suficientes o medios para sacar masivamente capitales son los banqueros y grandes capitalistas e inversionistas que pueden canalizar esos recursos a través de la banca ecuatoriana hacia paraísos fiscales. Esos son los beneficiarios. Ahora, el presidente de la República ha dicho que va a continuar con el tema de achicar el tamaño del Estado, bajar, seguir recortando personal en algunas instituciones, incluso lo anunció hace pocos días que en el propio Palacio de Gobierno pues espera que hasta diciembre tener 400 trabajadores, eliminar empresas tal vez que no son empresas rentables para el Estado,
en el caso de TAME, que prácticamente ya está en liquidación. Bueno, en fin, todas estas instituciones que de alguna manera el Estado, para el Estado no son productivas, como dice el propio gobierno, ¿hasta qué punto es bueno economista o es contraproducente hacerlo? Porque no solamente hay que esperar del Estado de que el Estado te dé réditos, el Estado está para dar servicios, no para recibir ganancias. Exactamente, y cuando el Estado se retira de algún espacio, lo que está dejando es justamente para que el privado opere ese espacio, y muchas veces ni siquiera el privado, ¿no? Le voy a poner el ejemplo de Ferrocarriles del Ecuador, ¿ya? Esta empresa efectivamente generaba pérdidas financieras cada año, ¿ya? En términos de lo que es del Estado ecuatoriano, pequeñitas, pero pérdidas financieras. Entonces, claro, desde la perspectiva de una empresa privada es inviable, porque el objetivo de toda empresa privada es el lucro, pues, pero no del Estado. Pero ¿qué es lo que lograron los ferrocarriles? Y eso tenemos que tener en cuenta. Al reactivarse el ferrocarril con fines turísticos, primero reactivó también muchas actividades que estaban décadas paralizadas a lo largo de las estaciones que recorría el ferrocarril. Empezaron a asomar cafeterías en las estaciones, la persona que vendía las artesanías, detrás quienes elaboraban las artesanías, etcétera. Hay un estudio del Banco Central del Ecuador del año 2015 que da cuenta y valora inclusive cuánta actividad económica se generó. Pero otra actividad económica más importante también se generó gracias a los ferrocarriles. Los destinos turísticos fundamentales en el Ecuador, nos guste o no nos guste, son las Islas Galápagos y un poco la ciudad de Quito. Entonces, los turistas de alto presupuesto venían acá al Ecuador fundamentalmente por las Islas Galápagos y se quedaban unos días también yendo a la mitad del mundo, al mercado de artesanías de Otavalo, en los alrededores de Quito, y eso les significaba una estancia promedio de 6 noches. El momento en que empezó a operar el ferrocarril como un atractivo turístico clase A nivel mundial, para poder acceder al ferrocarril, los turistas tenían que quedarse 2 o 3 noches más. Entonces, el promedio de estancia de quienes realmente venían con dólares del exterior por turismo se subió de 6 a 9 o 10 noches de estancia promedio. Eso durante varios años, ¿cuántos millones de dólares le significó al sector turístico ecuatoriano de ingresos por las estancias de los turistas gracias a los ferrocarriles del Ecuador? Eso compensa, pero de largo, cualquier pérdida financiera que ha tenido el Estado porque la economía en su conjunto mejoró. Esa es la lógica de la empresa pública y TAME también proveía determinados servicio aéreo a rutas que no son comerciales y eso favorecía el desarrollo económico, social y productivo de esos sectores a donde no van las aerolíneas comerciales. Y así podemos ir enumerando a diversas empresas públicas, ¿no? Bien, en todo caso, en base a su experiencia como ex ministro de Finanzas, mi querido economista, ¿cuáles serían las medidas que se debería aplicar en función de mejorar la economía del país en tiempos de crisis y también considerando que estamos bajo, en este caso, el régimen del Fondo Monetario Internacional? Ya. A ver, al Fondo Monetario Internacional lo que le preocupa, y para eso fue creada esta entidad, es para proteger los intereses del gran capital transnacional. Ahora, el capital nacional, los grupos de poder, se vuelven funcionales al Fondo Monetario porque las prácticas de este organismo les resultan convenientes a estos grupos de poder económico locales. ¿Ya? Entonces ellos lo que van es a impulsar este tipo de medidas que encima más nacen de las propias autoridades ecuatorianas, le proponen al Fondo Monetario, a cambio el Fondo Monetario entrega dinero, ¿ya? Esa es la lógica. Así que el Fondo Monetario se vuelve en el gran chivo expiatorio. Es que es el fondo el que nos impone las medidas. No, señores, son los actores ecuatorianos los que han negociado esas medidas con el fondo y el fondo les ha aceptado, obviamente dentro de los lineamientos y la lógica de ese organismo. Economista, el fondo sugiere, ¿verdad? A ver, el fondo tiene 10 líneas generales en las cuales se pueden inscribir estas medidas. Eso se llama el decálogo del consenso de Washington. Así lo han bautizado ya desde hace 3 décadas a este conjunto de espacios en los que se inscriben las medidas. Pero es cada país que acude a este organismo, que de paso son pocos. Y en América Latina el Ecuador es el único.
¿ya? Que van y le plantean al Fondo Monetario a cambio de los recursos y de entrar en los esquemas de financiamiento de este organismo que dentro de esos 10 lineamientos puede implementar el país, pues. Entonces son las propias autoridades las que diseñan esos mecanismos, el fondo les pule y se llega a un acuerdo. Pero ¿sobre qué base diseñan aquello esas autoridades? En base a los intereses que ellas defienden localmente. Y eso le digo, no porque lo he leído, no porque me contaron. Yo he estado sentado frente a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional desde hace casi 20 años, obviamente con una lógica de defensa del país y con precautelando la soberanía nacional. Cambio acá, se supeditan a todo este tipo de mecanismos porque favorecen a intereses particulares las medidas del Fondo Monetario. Dejarle claro esto al país y a la ciudadanía, que no es que sea una imposición al 100% del Fondo Monetario Internacional, sino que en base a esas líneas que usted manifiesta, el gobierno pues decide acoger o no ciertas medidas que en este caso podríamos ver que más bien favorecen a la inversión, favorecen a lo privado y no a lo público y no al bienestar social. Le voy a poner el ejemplo clarísimo. El acuerdo que firmó Martínez, el exministro que ahora es alto funcionario del BID, en septiembre del 2020 con el Fondo Monetario Internacional, implicaba una reforma tributaria que debía alcanzar el 2% del Producto Interno Bruto, es decir, pensaban recaudar algo entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. El gobierno actual replantea el acuerdo con el fondo y hace 3 semanas se firmó un acuerdo técnico en el cual esa cifra ya no es del 2% del PIB, sino el 0,7%. Y esta reforma tributaria va en el sentido del 0,7%. ¿Por qué plantean un valor que es casi la cuarta parte de lo que originalmente estaba planteado en términos de recaudación tributaria? ¿Por qué? Porque políticamente es ahorita imposible subir el IVA al 15%, como estaba planteado anteriormente. Pero a cambio, ¿qué le entregan al Fondo Monetario? Van a recaudar menos, ¿ya? Pero algo más tienen que hacer. Es justamente la reforma laboral en el sentido de precarizar el trabajo para abaratar los costos laborales al gran capital nacional y transnacional. Y en la reforma tributaria, dentro de todas las cláusulas, se le exime a las nuevas empresas del pago del impuesto a la renta por 15 años, pues. Eso a la vista del Fondo Monetario Internacional es conveniente en función de sus objetivos. Entonces, se cambia el tema tributario por estas otras ventajas que se daría a inversionistas extranjeros que vengan acá al Ecuador a que se beneficien explotando a los trabajadores y que no paguen impuestos al fisco. Economista, el invitado anterior, Ángel Sánchez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, conversaba con nosotros sobre este proyecto de ley creando oportunidades y hablábamos también sobre esta ley del trabajo, ¿no? Que es una ley alternativa porque lo han manifestado así. Y con él conversábamos sobre esta precarización más bien de los derechos laborales y un retroceso, que obviamente no pueden ir en retroceso los derechos de los trabajadores. Él manifestaba que están dispuestos a irse incluso a instancias internacionales y comunicar esta vulneración de derechos a la OIT. ¿Está usted de acuerdo con esto? ¿Usted cree que ese realmente es el camino? Porque dentro de lo que vemos, en concordancia de su exposición con la de él, que concuerdan, vemos realmente que va a haber una precarización de los derechos laborales y que vamos a entrar en un retroceso. Más aún cuando, imagínense, tenemos en ese proyecto de ley que hasta el propio trabajador le tocará pagarle una indemnización a su jefe, por sea cual sea, distintos modos que sean o los puntos que ellos ponen ahí. Ya, a ver, en materia de trabajo hay que entender que entra ya toda la legislación laboral dentro del espacio de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores, es decir, ya adquiere una característica especial en ese sentido. Y a nivel internacional existe también un ente que es el rector de las relaciones laborales en el planeta, que es la Organización Internacional del Trabajo. Y el Ecuador ha suscrito diversos acuerdos y convenios con esta entidad justamente en el marco de que el Ecuador se nivele y estandarice estas prácticas que fundamentalmente buscan ir incorporando cada vez más derechos a favor de los trabajadores en el tiempo. Entonces, estos acuerdos internacionales en los que
el Ecuador es también parte, le obliga al país justamente a respetar lo que se ha definido a escala global en el marco de esta entidad. Y hay que tomar en cuenta también lo siguiente, que en la Constitución de la República se establece que todos los acuerdos internacionales están por encima de las leyes y solo por debajo de la propia Constitución. Es decir, un acuerdo internacional es ley en el país y en ese sentido todo lo que se ha suscrito en materia de derechos laborales no puede rescindirse nada más a través de una ley que formule el Ejecutivo en el marco de que se estarían incumpliendo estos acuerdos internacionales de los cuales es suscriptor el Ecuador, porque se entiende que todo el mundo tiene que avanzar hacia más derechos a las personas, pues. En ese sentido el Ecuador estaría yendo en contracorriente y los gremios de trabajadores tienen todo el derecho y les asiste asimismo el derecho internacional para que ellos puedan poner estas demandas en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. Economista, me salto de coles a nabo. ¿Dónde fueron a parar los $1.000 millones que entregó el FMI al país? ¿Ya llegaron al Ecuador esos $1.000 millones? ¿Tiene conocimiento de algo de esto? Sí, efectivamente ya llegaron hace un par de semanas y seguramente ya no existen. Y le voy a comentar. En la proforma presupuestaria que fue devuelta por la Asamblea al Ejecutivo, esos 1.000 millones, que no eran un crédito, eso era una generación de liquidez del Fondo Monetario que repartió a todo el mundo, a todos los países miembros del Fondo Monetario y al Ecuador. Perdón que le interrumpa. Sí. Perdón que le interrumpa. Sí, claro. Usted dice que no es un crédito, pero nos han hecho creer como que es un crédito y que hay que pagarlo. No es un crédito. Es una inyección de liquidez nueva y no es primera vez. El Fondo Monetario es exactamente lo mismo en el año 2009 y al Ecuador le correspondió un valor cercano a los $600 millones en esa época. Ahora es un poco más, $950 millones. Dentro de la lógica de cómo funciona el dinero en el mundo, el Fondo Monetario puede crear literalmente dinero y creó dinero justamente para inyectar liquidez y ponerle el dinero en los bolsillos a los ciudadanos del mundo. Lo mismo que estoy diciendo que debe hacerse para el Ecuador y que no se hace. Acá se hace lo contrario. Para el mundo. Exactamente. ¿Por qué? Porque de esa manera se reactivan las economías luego de la pandemia. En la proforma, como le contaba, fue anotada esta cifra como financiamiento, cosa que es falsa. ¿Ya? Porque debía introducirse como un ingreso no permanente y este podría utilizarse para cualquier gasto no permanente. Ahora, ¿cuál es el problema? Si no se lo han gastado, simplemente esto estaría reposando como parte de reservas internacionales del Banco Central y eso es también igual o peor en términos de la perversidad económica. Con reservas altas del Banco Central del Ecuador se generan efectos en los precios de los bonos que se negocian de la deuda del Ecuador en los mercados secundarios y lo que hace es generar variación en los precios y los tenedores de los bonos obtendrían utilidades importantes simplemente por el hecho de que el Ecuador está diciendo yo tengo ahí guardadas esas reservas por si acaso para poder atender mis compromisos externos. Entonces genera asimismo efectos en los mercados de deuda que van a beneficiar a los tenedores, que fundamentalmente son grupos económicos nacionales. ¿Usted no cree que es contraproducente que el país, que la gente no tenga dinero en el bolsillo? Lo que pasó el año anterior, justamente en la pandemia, cuando la gente moría en las calles, no había medicamentos, no había quien atienda a la gente en medio de la pandemia. Y el país se dio el lujo en inicio de la pandemia de pagar por adelantado bonos del 2021, 2022 y 2023. Y todavía se siga pensando en que tenemos que seguir aumentando la Reserva Monetaria Internacional porque hay que cumplirle al Fondo Monetario Internacional cuando el país necesita recursos, necesita dinero para reactivar la economía. Si no hay dinero, no se reactiva, pues. Exactamente. Eso es perverso, claro, desde la perspectiva de la mayoría de los ecuatorianos, pero son prácticas que las hacen incluso desde la técnica muy bien hechas, pero en función de los objetivos de estos grandes grupos de poder económico. Si las cosas las hacen muy bien en función de alcanzar sus objetivos, ¿qué es lo que se procuró con este pago adelantado de deuda externa? Lo que se procuró es justamente generar condiciones de negocios, pero de negocios multimillonarios a nivel de Wall Street, con los bonos del Ecuador en el exterior,
a partir de los precios que tenían en su momento y luego como estos variaron gracias al prepago de deuda. Es decir, lo que se generó son ganancias multimillonarias para los grandes tenedores de bonos a costa del pueblo ecuatoriano. Así que operaron muy bien y luego también la famosa renegociación de la deuda. ¿Qué significó la renegociación de la deuda? Que nos pintan que si no había esta prepago no se renegociaba la deuda. Se renegoció justamente en función del interés de los grandes tenedores de estos bonos, que como digo, son en buena parte grupos de poder económico ecuatorianos. Es decir, la deuda externa es con ecuatorianos mismos, que a través de mecanismos financieros internacionales indirectamente son los beneficiarios, pero a costa del pueblo ecuatoriano. Es decir, aquí no importa el desarrollo de los ecuatorianos, no importa el bienestar de la mayoría, mientras se atienda a estos negocios particulares que son de miles de millones de dólares. Y se aseguró también un puesto en el BID el exministro de Economía y Finanzas del gobierno de Moreno, el señor Martínez. Así es, y no con un sueldo de $2.000, sino con un sueldo de $40.000 mensuales. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Lo vamos a seguir contactando para seguir hablando de temas económicos. Con muchísimo gusto y como siempre a las órdenes. Que tengan un muy buen día. Gracias al economista Carlos de la Torre, exministro de Finanzas, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Así es, bueno, ahí tuvimos otra perspectiva de la economía y de la parte tributaria de nuestro país, como fue pues las declaraciones del economista Carlos de la Torre, pues no, quien nos ha dado su punto de vista y que nos ha dejado claro pues que más allá de los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, es el gobierno quien decide someterse o no a estos lineamientos y tratar de escoger los mejores caminos para poder establecer reformas tributarias y económicas, tanto de política fiscal, política monetaria, así como política internacional, para sacar de la crisis a nuestro país. Y algo que sí lo vemos ahora y que es muy cierto es que las políticas que está, o que quiere, mejor dicho, aplicar el gobierno van más dirigidas a la clase media, quienes nos vemos, yo diría o se va media baja, o quienes se van a ver perjudicados. No estoy, y de mi parte lo tengo que decir así, no estoy para nada de acuerdo con las reformas laborales o con el proyecto laboral, porque no es una reforma a la ley que ya está, no, sino es más bien una nueva ley. Porque todavía ni siquiera se lo ha discutido. Ni siquiera se ha discutido, pero que tampoco estoy de acuerdo porque no puede haber dos leyes, pues hay una vulneración de derechos. ¿Por qué tú bajo comparto una ley, por qué otros no? Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Lo que sí esperamos, mi querido Jaime, es que los miembros de la Asamblea hagan la labor que tienen que hacer de legislar y de velar por los intereses de los ecuatorianos. No puede haber un país con dos leyes laborales. Yo creo que, no sé si hay un país en el mundo que tenga dos leyes. Habría que consultarlo ahora. O sea, hay que decirlo como es, ¿no? Ellos no lo ven como dos leyes, ¿no? Es que, pero básicamente en realidad va a si ser vemos, dos leyes. Va a ser así. Y al final de todo, ¿cómo quedará todo? Pues no. Esa es una gran pregunta que tenemos nosotros para los asambleístas que van a debatir esta ley.